Mi nombre es María Sol Cosi Palma, estoy en el servicio de clínica médica de FLEMI en la especialidad de diabetes y nutrición. Hoy vamos a hablar de síndrome metabólico y diabetes y su riesgo cardiovascular y la forma de prevención. El título de la charla era diferente al que ustedes van a ver, pero en realidad la temática es la misma y lo que quise simplificar con este título de síndrome metabólico es como que es la génesis de todos los problemas que se asocian, de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla, así que quise que se llevaran solo este nombre, por eso a la charla la titulé síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo. Factores de riesgo los llamamos a las condiciones clínicas que uno puede tener y que me pueden llevar a una enfermedad. El origen del síndrome metabólico es las alteraciones endocrinológicas que subliminalmente empiezan a aparecer antes de que se desarrolle una enfermedad y son un conjunto de alteraciones metabólicas que me llevan a promover el desarrollo de la enfermedad cardiovascular o la aparición de la enfermedad ateroesclerótica, que es el depósito de colesterol a nivel arterial y que es lo que me desarrolla a posteriori la enfermedad cardiovascular. Este síndrome metabólico o conjunto de factores de riesgo está formado por 6 elementos. La obesidad de distribución abdominal, eso lo llamamos la obesidad central. La dislipidemia aterogénica, que son las alteraciones de colesterol y de triglicéridos, que son las grasas que componen la sangre. La presión arterial elevada. La resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Un estado que se llama proinflamatorio, que después les vamos a contar cómo se produce. Y un estado protrombótico. El estado protrombótico es lo que hace que la sangre tenga mayor probabilidad a generar trombos. En cuanto a los números y a las estadísticas, les quiero contar que este síndrome metabólico en los distintos grupos que componen el mundo está en aumento. A mayor edad hay mayor riesgo de síndrome metabólico. Y se ubica, según los países, entre un 15 y un 40% de la población mundial, siendo mayor en la población hispana de las cuales nosotros pertenecemos. En Estados Unidos, el 25% de las personas mayores de 20 años ya tienen síndrome metabólico y van a ver qué es lo que implica eso. En Latinoamérica las estadísticas son similares. El problema es que no tenemos un sistema de salud preparado para las consecuencias que esto va a traer a futuro en cuanto a la mayor incidencia de la enfermedad cardiovascular. Y la edad promedio, cuando yo les dije que a mayor edad, mayor prevalencia del síndrome metabólico, lo que está cambiando en todo el mundo por el aumento de la obesidad en la población general, es que antes lo veíamos a partir de los 50 años y hoy eso ha bajado a los 35 años. Y para que uno lo entienda en forma numérica, 1 de cada 5 personas en Occidente tiene síndrome metabólico y eso lo consideramos un problema de salud cardiovascular a futuro. ¿Y de dónde sale el síndrome metabólico? Entonces ahora vamos a empezar a relacionar algunas patologías frecuentes que encontramos en la población. El sobrepeso y la obesidad ya sabemos que aumentan el riesgo de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes tipo 2 y de una mortalidad prematura, acorta la sobrevida. Más del 80% de los pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular y más del 85% de los diabéticos tienen exceso de peso. El síndrome metabólico en realidad es una persona que tiene sobrepeso, pero que la grasa se le distribuye a nivel central o centroabdominal. Y eso genera cambios que ahora los vamos a ver y aumentan el riesgo tanto de desarrollar diabetes tipo 2 como de la enfermedad cardiovascular.
Y este es un estudio científico, pero que lo traje para que lo pudieran ver en una forma sencilla. En la primera columna roja tienen la prevalencia de enfermedad cardiovascular en porcentaje en pacientes que no tienen diabetes y que no tienen síndrome metabólico, y fíjense que la incidencia normal de la enfermedad cardiovascular es de un 8.7 de la población general. En cambio, si tienen síndrome metabólico, aumenta y no tienen diabetes, es decir, no hay otra enfermedad, está solo el síndrome metabólico, aumenta de 8.7 a 13.9. Casi constituye el doble de la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en la gente que tiene síndrome metabólico. En las personas que tienen diabetes, pero no tienen síndrome metabólico, fíjense que es casi similar a la población general. Y en la gente que tiene diabetes y síndrome metabólico, es decir, la grasa distribuida a nivel centroabdominal, ese riesgo cardiovascular aumenta a un 19.2, casi lo triplica. ¿Y cuáles son las causas del síndrome metabólico? En nuestro ADN, como grupo humano, nosotros no lo hemos modificado desde la era paleolítica. Nosotros estamos acostumbrados a recibir una dieta compleja de hidratos de carbono complejos. Normalmente nos alimentábamos en forma de que pudiéramos recolectar frutas, nueces, avellanas, granos, carnes de bajo contenido graso, porque nos alimentábamos de animales que estaban en pastura, y en realidad comíamos la carroña, que era la carne que estaba pegada al hueso, y en poca cantidad. Y para poder alimentarnos, el hombre, cuando estaba en el medio de la selva, tenía que cazar y recolectar, es decir, tenía una alta incidencia, o parte de su día hacía mucha actividad física. Nuestro genoma no cambió, lo que cambiaron fueron los hábitos del hombre. Entonces nosotros en realidad todos tenemos un metabolismo que se llama ahorrador. ¿Por qué? Porque es lo que nos permitió subsistir durante muchísimos años. Con el advenimiento de la modernidad, nosotros pudimos quedarnos, ya pasamos de ser nómades a instalarnos en un lugar cuando pudimos cultivar. Ni les cuento con toda la evolución que hay hoy en día, que hoy prácticamente uno no hace actividad física. Entonces nosotros nos desadaptamos a nuestra genética. Eso que teníamos preparado, que nos permitió sobrevivir, ahora por el consumo de alimentos que tienen alto contenido calórico, alto contenido de grasa, que son fácilmente digeribles, que tenemos alimentos refinados, donde no hacemos periodos de ayuno. Les cuento que nosotros, cuando vivíamos en la selva, teníamos periodos de alimentación y pasábamos varios días, a veces sin comer. Entonces, que esos periodos de ayuno desaparecieron en la alimentación del hombre, asociado al estilo de vida sedentario. Eso es lo que resultó en el cambio de la evolución, que lo ven en este gráfico, hecho por un ilustrador, donde el hombre, si bien se fue irguiendo, cuando empezó a cultivar las tierras tenía una alta carga de actividad física, y hoy estamos en una vida sedentaria, y donde aparece el último hombrecito que ustedes ven, que la obesidad es central y que también perdimos altura. Entonces hay dos tipos diferentes de cuerpo, es decir, todas las personas que tienen sobrepeso o aumento de la grasa corporal son iguales. La realidad es que no. Hay gente que tiene la grasa que se llama visceral, que es esa grasa que está en el abdomen, que se distribuye principalmente en el abdomen. Esa es la grasa abdominal que se asocia con la enfermedad cardiovascular. Y la grasa que tenemos las mujeres, tal vez ayudadas por el estrógeno y la progesterona, que se distribuye en la cadera y en los muslos, no es una grasa que sea metabólicamente activa. Como siempre les explico yo, es una grasa que es incómoda en la estética, pero es una grasa que nos previene de la enfermedad cardiovascular. Y por eso es el motivo de que la mujer vive más que el hombre. Y donde perdemos la protección del estrógeno y la progesterona, que se da a partir de la menopausia, la mujer equipara su riesgo cardiovascular
con respecto al hombre, y ahí es donde empieza en la mujer el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de diámetros, si quieren un valor numérico, se mide la circunferencia de cintura, y esto es uno de los principales criterios diagnósticos del síndrome metabólico. En la mujer, una cintura mayor a 88 centímetros se asocia con el aumento de riesgo cardiovascular sin ningún otro factor de riesgo. En el hombre, una cintura mayor a 102 centímetros indica también el aumento de riesgo cardiovascular. En el próximo slide van a ver un número diferente de circunferencia de cintura en el hombre. ¿Por qué? Porque todavía no habíamos hecho estudios a nivel hispanos para determinar cuál era la contextura física del hombre. Esos 102 centímetros de cintura para el hombre lo decidió el ATP3, que es un organismo de Estados Unidos, pero cuando hicimos los estudios en Latinoamérica vimos que la cintura del hombre debería ser hasta 94 centímetros, que a partir de allí en la población hispana aumenta el riesgo cardiovascular. En la mujer, un diámetro de 88 centímetros se respetó y quedó el mismo valor. Cuando yo tengo síndrome metabólico, tengo que tener dos de estos tres criterios que se los voy a leer. El depósito de grasa a nivel abdominal en esos números. La glucemia en el análisis mayor o igual a 110. Eso no es una glucemia que diagnostica diabetes, pero tampoco es una glucemia normal. El colesterol bueno, que es al que nosotros llamamos HDL, que es el que nos permite sacar el colesterol de los tejidos y traerlo hacia el hígado para que el hígado lo metabolice, es normal en el hombre, más de 40, y es normal en el hombre, en la mujer más de 50. Si yo encuentro en que mi análisis de sangre tengo un HDL, si soy hombre, menos de 40, o si soy mujer, menos de 50, ese es otro de los criterios de síndrome metabólico. Y si tengo una presión arterial elevada, más de 130/85, también es otro de los criterios de síndrome metabólico. Y ustedes me preguntan, ¿y si yo soy hipertenso previo? Eso también cuenta, aunque yo esté tratado con medicación, lo mismo que si yo tengo diabetes previa y estoy tratado con medicación, cuenta como uno de los criterios diagnósticos. Y los triglicéridos, que es otra de las grasas en sangre, si es mayor de 150, también forma uno de los criterios de síndrome metabólico. ¿Y cómo se relaciona el síndrome metabólico con la diabetes y con el riesgo cardiovascular? Bueno, el síndrome metabólico corresponde a una etapa que se llama prediabetes. Para tener estas alteraciones del colesterol, estas alteraciones de la glucemia, yo lo que tengo que tener, y la base fisiopatológica de esta enfermedad, es la insulina resistencia. La insulina resistencia en realidad la genera la obesidad abdominal. ¿Y qué significa? La insulina resistencia, nosotros cuando comemos, todo lo que comemos y el combustible energético del organismo es la glucemia. La glucemia es la nafta del organismo, todos los órganos funcionan con glucemia. La insulina es la hormona encargada de que esa glucemia que está circulando en sangre pueda entrar a todos los órganos o a todas las células. Entonces, cuando el cuerpo no puede usar la insulina eficientemente, la glucosa, en lugar de entrar a los órganos para que cada órgano cumpla su función, permanece elevada en sangre. Entonces, en la etapa previa a desarrollar diabetes, la glucemia es mayor de 110, pero menor de 126, que es uno de los criterios diagnósticos de diabetes. Y les voy a mostrar cómo esto está condicionado por factores genéticos. ¿Qué significa? No todas las personas que aumentan de peso distribuyen su grasa en forma centroabdominal. Entonces yo tengo que tener antecedentes familiares que han tenido sobrepeso u obesidad o que han tenido diabetes tipo 2. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de síndrome metabólico porque uno disminuye la actividad física. El sedentarismo aumenta la obesidad a nivel centroabdominal. Y la insulinoresistencia es la responsable de desarrollar
la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las alteraciones de colesterol, la aterosclerosis, la esteatosis hepática no alcohólica cuando el hígado se me llena de grasa y la enfermedad en gente joven que puede haber los ovarios poliquísticos. Y entonces aquí les voy a mostrar en este esquema cómo la insulina es esa llave que permite que entre la glucosa a cada una de las células. Este receptor que ven, que es esa puerta cerrada, son los receptores a insulina. Todos los órganos tienen receptores a insulina para que la glucemia pueda entrar. En la prediabetes, que es lo que genera el síndrome metabólico, ustedes pueden ver que hay muchas moléculas de glucosa y hay muchas moléculas de insulina. ¿Qué significa? En una primera etapa aumenta el valor de insulina, aunque la glucemia se mantenga normal. Y eso es lo que es responsable del síndrome metabólico. Si yo mantengo esta entidad, llega un momento en que esa resistencia a la insulina empieza a agotar las células beta que tenemos en el páncreas, que son las que fabrican insulina, y cuando a mí me faltan la mitad de las células que fabrican insulina, yo me transformo en una persona que tiene diabetes. Porque ¿qué significa? Que ya la insulina la gasté antes de tiempo y entonces mi glucemia se empieza a elevar en valores mayores de 100 o iguales a 126, que es el criterio diagnóstico de diabetes. Y aquí les muestro en una línea en continuo cómo uno de un peso normal pasa a tener intolerancia a la glucosa, que es cuando la glucemia sube por arriba de 110, que es lo que llamamos prediabetes, que es lo que genera el síndrome metabólico, y que si no lo corregimos, pasamos a tener diabetes, que ya es una prevención secundaria porque ya tengo una enfermedad establecida, y la diabetes puede llevarme a tener complicaciones y me lleva hacia la discapacidad o muerte si no la trato de manera oportuna. ¿Y qué es lo que cambia en el síndrome metabólico? Aparte de los criterios diagnósticos que yo les conté. Y ahora entonces nos adentramos en por qué el síndrome metabólico y la diabetes aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. La resistencia a la insulina genera algunos cambios endocrinológicos, en donde me aumentan algunos factores que se relacionan con la inflamación crónica. Esos son el factor de necrosis tumoral, alteran nuestro sistema endocrinológico en cuanto al tejido graso, alteran la liponectina y la leptina, aumentan la proteína C reactiva, que es un fase de reactante aguda. ¿Qué significa eso? Que me aumenta mi inflamación vascular. Altera lo que nos permite evitar los trombos o lo que permite, esos factores inhibitorios que tenemos en la sangre para no formar un trombo disminuyen. Aumenta el ácido úrico, aumentan factores que favorecen la formación de trombos, aumentan la presencia de grasa en el hígado, es decir, infiltra el tejido graso al hígado, y cuando yo tengo presencia de grasa en el hígado, aumento la formación de colesterol y aumento los valores de glucemia. Aumento la pérdida de proteínas por orina y eso se relaciona con el riesgo vascular. Aumenta el depósito de hierro en el hígado también y hay disfunción endotelial. Y esto es lo que aumenta la morbimortalidad o lo que hace que aparezca la enfermedad cardiovascular. También alteraciones metabólicas, alteraciones respiratorias, como por ejemplo las apneas de sueño, las alteraciones lipídicas que después requieren tratamiento farmacológico, pueden traer enfermedad renal porque pierdo proteínas por orina, tengo alteraciones articulares y puedo tener algo de reflujo o de hernia de hiato por la obesidad que hace que se eleve el diafragma y que yo entonces cuando me acueste a dormir tenga reflujo o tenga dificultad para dormir acostado y me tenga que poner varias almohadas para dormir. En cuanto al endocrinológico, también aumenta el cortisol y la hormona de crecimiento. Esto altera a su vez los valores de colesterol, aumenta la testosterona en mujeres, que hace que aparezca acné, que aparezca más vello corporal y que disminuya en hombres. ¿Qué significa? Que podemos tener alteraciones en cuanto a la calidad sexual. Aumenta la paratormona,
la resistencia a la insulina, lo habíamos hablado, aumenta la leptina, que eso hace que uno tenga, en cierta manera, mayor predisposición a ganar más peso. Y también aparecen algunas alteraciones dérmicas en pacientes que tienen cierta predisposición, neurológicas, que aparezca un síndrome de mayor sueño durante el día, en realidad porque descanso mal a la noche y tengo apneas del sueño, que eso se llama narcolepsia. Alteraciones psicológicas, porque la gente que tiene este problema puede tener mayor incidencia a tener depresión. Y ginecostéticas aparecen en gente joven que tiene resistencia a la insulina, que tiene mayor dificultad en su fertilidad y que deben ser tratadas. Y cuando la glucemia supera los 126, que ya es criterio diagnóstico de diabetes, yo recién ahora puedo empezar a tener algún síntoma. Y esto se los relato porque si ustedes me dicen, ¿qué síntoma me da el síndrome metabólico? Ninguno. Recién cuando ya llegué tarde a la enfermedad, llegué tarde a la diabetes, que pasaron de 10 a 15 años desde que yo tuve las alteraciones iniciales del síndrome metabólico hasta que yo llegué a la enfermedad de diabetes, no tuve ningún síntoma clínico. Los síntomas de la diabetes son el aumento de la sed, el aumento del apetito, orinar con mayor frecuencia, levantarse a la noche para orinar 3-4 veces en la noche, una inusual pérdida de peso, fatiga y cansancio crónico, visión borrosa, disminución de la agudeza visual o que se me oscurezcan las axilas o la parte de la nuca atrás del cuello. Estos síntomas igual quiero relatarles algo. Tengo muchos años en experiencia en diabetes y el único síntoma cardinal y común de la diabetes, excepto que esté descompensada, que son los síntomas que les acabo de contar, es el cansancio. Tampoco la diabetes da ningún síntoma. Entonces lo que es importante, si yo tengo un aumento de peso, si la distribución de grasa la tengo a nivel abdominal, que vaya a mi clínico y que me haga un análisis. Y donde encuentre que mi colesterol, el bueno, está bajo, que es el HDL, donde encuentre que los triglicéridos están más elevados o que la glucemia supera los 110, yo tengo que empezar a trabajar activamente. Y les cuento por qué. Porque la prevención tanto en síndrome metabólico como en diabetes tipo 2 es posible. ¿Qué significa? Acá también les traigo un slide de estudios científicos, porque quiero que vean que es una realidad. Todos estos estudios los pagó la industria. Y cuando digo que los pagó la industria es porque desarrollaron todos estos estudios que ustedes ven en distintas partes del mundo con una droga para prevenir la diabetes, para usarlo en la gente que tenía sobrepeso, sedentarismo y que tenía estas alteraciones en el laboratorio sin tener diabetes, y dijeron, bueno, pagamos los estudios porque deseamos vender la droga a la gente que todavía no tiene la enfermedad diagnosticada como la diabetes tipo 2 y para disminuir la enfermedad cardiovascular. En todos estos estudios se comparó una droga con otra terapia que era dieta y actividad física. Y el resultado de lo que les estoy poniendo en todos estos colores, que después se los voy a dar en forma numérica, es que no importa con qué droga compararon, ninguno pudo superar a la dieta y a la actividad física, que es lo que les estoy mostrando. No se aprobó ninguna droga para prevenir la diabetes ni para prevenir la enfermedad cardiovascular en el grupo de riesgo, porque no hay nada mejor que la dieta y la actividad física, que disminuye. En el estudio que menos disminuyó fue un 30% hasta un 60% la progresión a diabetes en el grupo de riesgo cuando iniciaron un plan de alimentación y una actividad física regular. ¿Y de qué número estamos hablando? Estos son todos los estudios que se hizo y fíjense que los resultados de reducción solamente en el estilo de vida fue un 58%, en el estudio del Diabetes Prevention Program, que está accesible para todas las personas que lo quieran leer. Con la droga disminuyó la evolución a diabetes un 31% y el cambio en el estilo de vida, que es la dieta y la actividad física, un 58%. Usaron distintas drogas, los resultados se repitieron en todos los estudios que hicieron.
¿Y qué significa la pérdida de peso? ¿Tengo que, si soy una persona obesa, ir a un peso normal? No, señores, eso es imposible. Si yo tengo sobrepeso, lo que tengo que disminuir es entre un 7 y un 10% mi peso corporal. Eso ya me cambia la bioquímica sanguínea, ya me disminuye el riesgo cardiovascular. Y lo que se evidenció en actividad física, el tiempo mínimo para hacer actividad física en forma semanal fueron 150 minutos semanales de actividad física. Es decir, ¿yo tengo que hacer una actividad física intensa? No. Caminar 30 minutos por día, 5 veces a la semana. Eso es lo que está recomendado en salud para prevención cardiovascular, para prevención de la diabetes, para prevención del síndrome metabólico. Y la disminución de entre 7 al 10% del peso corporal que uno tiene al momento de hacerse ese análisis y encontrar esas alteraciones revierte o retarda o retrasa la aparición de la diabetes tipo 2. El tratamiento del síndrome metabólico es la dieta, el ejercicio, bajar el estrés. Si yo tengo hábitos que sean nocivos y que puedan ser modificables, como el tabaquismo, el consumo de alcohol o de drogas, lo tengo que evitar. Y la filosofía de vida como sentido de existencia. En cuanto a los objetivos de tratamiento, si yo tengo diabetes tipo 2, es que mi glucemia disminuya por debajo de 110, que la glucemia después de comer a las 2 horas esté menor a 140 miligramos decilitro, que esa es la unidad con la cual medimos en Argentina, que el promedio de azúcar de los 3 meses, que es la hemoglobina glicosilada, esté por debajo de 7, que mi LDL, que es mi colesterol malo, esté menor de 130, ideal en 100, que mi colesterol HDL, si soy hombre, esté mayor de 40, si soy mujer, que esté mayor de 50, los triglicéridos menores de 150, y la presión arterial que esté menos de 130-80 para que no haga que el corazón se tenga que agrandar o hipertrofiar y para proteger al riñón. En cuanto a los valores de HDL que hasta ahora no les conté, el colesterol bueno con lo único que aumenta es con la actividad física. Por eso también es un pilar del tratamiento esos 30 minutos que yo camino por día. Es con lo único que aumenta, porque la evidencia científica que tenemos hasta ahora no lo podemos elevar de ninguna otra manera que no sea con la actividad física. En cuanto a la dieta, debe ser indicada por el médico tratante. Se tiene que adecuar a las necesidades. Hay que revisarla cada 3 meses si uno tiene que bajar de peso. Y el objetivo del peso, lo ideal sería tener mi altura en centímetros, restarle 100, y eso es lo que me da un peso ideal. Pero yo insisto en este tema. Si yo tengo de toda la vida 30 o 40 kilos de más, no tengo que pensar en un peso ideal. Tengo que bajar el 10% del peso para evitar la progresión de la enfermedad metabólica. A los niños que están en Inglaterra en el jardín de infantes, 1/4 del plato tiene que tener un grupo de proteínas que tenemos que tratar de seleccionar una carne que sea magra. 1/4 del plato tiene que estar formado por almidones, granos, cereales, arroz, pan, que en realidad son harinas, o pastas. Y la otra mitad del plato tiene que ser vegetales, que puedo comer una vez en el día vegetales crudos, una vez en el día vegetales cocidos. Hay que comer fruta 3 unidades al día y hay que usar una pequeña cantidad de aceite, que es lo que no se ve, que es una cucharada de té por plato. La actividad física debe ser programado dentro de la actividad diaria. Los requerimientos mínimos consisten en caminar 30 minutos todos los días. La evidencia científica dice que con 5 veces a la semana alcanza. Y los beneficios de esta actividad física es mantener el tono cardiovascular, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la glucemia y aumenta el colesterol HDL. Con respecto a la mejora de la sensibilidad a la insulina, les voy a explicar algo. Cuando uno contrae el músculo, lo que hacemos es que la glucemia baje porque es el combustible energético de todo el cuerpo. Entonces, si la glucemia baja,
porque yo la estoy consumiendo, porque el músculo se contrae, entonces necesito menos insulina. Y por eso es que la actividad física mejora la insulina y el síndrome metabólico responde también a la actividad física. Y el mensaje final es: debemos reducir el tamaño de las porciones, mejorar la selección de los alimentos, promover cambios en el estilo de vida de toda la familia a fin de lograr una vida plena y saludable. Y en el último slide les quiero contar que esto no es mío, pero lo copié porque me pareció algo magnífico, en donde dice: un médico internista no pretende saber más que un especialista de su especialidad. Lo que pretende es mantener al paciente unido en sus elementos. En la medicina actual, con tantas subespecialidades, la mente integradora y analítica del internista debe dirigir, integrar y coordinar. Como en un concierto, el director no toca mejor los instrumentos que los ejecutantes de la orquesta, y no pretende hacerlo. Él solo tiene la batuta y el conocimiento de dirección para crear música. El síndrome metabólico es una afección polifacética y compleja, con una diversidad inmensa de manifestaciones clínicas. El síndrome metabólico es el síndrome del clínico o del médico internista. Esto les quiero contar. ¿Por qué? Porque cada vez descubrimos más cosas respecto del síndrome metabólico y cómo influye en la salud del hombre, y cómo los efectos protrombóticos, cómo los efectos que me ayudan a que aumente la viscosidad de la sangre, que aumente la hipercoagulabilidad, que las proteínas que aumentan la inflamación y que podemos dosar en sangre, me aumentan la vulnerabilidad de que si yo tengo una placa de colesterol en la arteria, me aumente la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Entonces es algo que estamos estudiando, es algo que requiere muchos años de investigación, pero que me interesa que uno, cuando sea tratado, no sea tratado el colesterol por un lado, la presión por el otro, y que uno me lo trata el cardiólogo, que el otro me lo trata el lipidólogo, que el otro me lo trata el médico clínico, sino confíen en su médico clínico para el abordaje de los problemas o de los factores de riesgo que uno pueda tener, porque creo que uno va a ser tratado en toda su integridad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Acá les muestro a Violeta. Es mi primera hija aprendiendo a caminar y a trepar. Quiero escuchar si tienen alguna pregunta para hacerme, que la hagan, o alguna observación. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué es la leptina? La leptina es una hormona que segrega el tejido graso. Entonces, hay un balance que se da en la leptina y en la lipoleptina. La leptina es una hormona que favorece el tejido graso cuando yo tengo obesidad a desarrollar más obesidad. Dentro de lo que es las sustancias que genera el tejido graso, hemos descubierto aproximadamente 27 moléculas, algunas con mecanismo de acción desconocido, y es uno de los motivos por el cual el obeso mórbido, que es el obeso severo, cada vez tiene más obesidad y no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque disminuye la lipoleptina y aumenta la leptina. Entonces es uno de los mecanismos fisiopatológicos que se está estudiando ahora para el tratamiento de la obesidad. Señor. La diferencia entre la grasa trans, distintos tipos de grasas que leí en el prospecto. Las distintas grasas, nosotros dentro de la alimentación tenemos en el consumo diario un 30% de nuestros alimentos deben venir de los cuerpos grasos. Los cuerpos grasos están en todos los alimentos que son de origen animal. Los lácteos, los quesos, los huevos y todos los tipos de carnes. Entonces, dentro de la distribución normal de grasas, lo ideal en la alimentación del hombre debería ser un 13% de ácidos grasos mono y poliinsaturados y menos de un 7% las grasas saturadas, y tratar de evitar las grasas trans, que son las de la industria alimenticia, los aceites de alto oleico pero refinados,
en los cuales esas grasas trans están relacionadas con el aumento de cáncer y con la probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Son las grasas nocivas que debemos tratar de evitar, que vienen en la alimentación. En Estados Unidos ya se sacó una ley dentro de lo que es la producción de alimentos, en los cuales los alimentos que tienen grasas trans debe venir el mismo cartel que viene en el paquete de tabaco, con que es un alimento perjudicial para la salud. Y en realidad se está tratando de erradicar. Acá todavía no tenemos algo similar. Entonces todavía tenemos comercialización de alimentos que tienen grasas trans, que es todo lo que es lo de la industria alimenticia, de los alimentos que no son recomendables, los snacks y todo ese grupo de alimentos. María Sol, Sí. En Estados Unidos dicen que hay una epidemia, una endemia de obesidad. ¿Hay elementos, ya se han encontrado genes en las familias? Sí se han encontrado genes, pero no hay un único gen responsable. Es lo mismo que la diabetes. Es decir, esta transmisión o herencia genética es poligenética. Entonces no hay casos aislados en donde la mutación de un gen genera obesidad en un grupo familiar, pero cuando estudias a poblaciones distintas es poligenética, con lo cual sí interesa la herencia genética. Cuando uno le pregunta al paciente los antecedentes familiares, padre y madre, que te digan que hay obesidad, que hay síndrome metabólico o que hay diabetes tipo 2, la probabilidad de los hijos tener algún problema de esto es del 60%. Por eso es que en los hijos de padres diabéticos la recomendación debería ser que mantengan un peso adecuado y una actividad física regular. No son diabéticos. No son diabéticos, pero la predisposición genética la tienen, y lo que necesitan los genes, yo les voy a explicar algo. Nosotros tenemos los genes para todos cuando somos hijos de familias que tienen sobrepeso u obesidad. Lo que necesitan los genes es el medio ambiente para expresarse. Como si yo tengo un poroto y lo pongo en una cajita y le pongo la humedad necesaria y le doy la luz adecuada. El porotito germina. El gen que yo tengo de predisposición a diabetes, a obesidad o a síndrome metabólico o alteraciones lipídicas, lo tengo por herencia genética. Si yo tengo sobrepeso y tengo sedentarismo, lo más probable es que ese gen se exprese. Si yo lo combato en cierta manera en la expresión, porque me mantengo activo físicamente, porque mantengo un peso adecuado, a pesar de tener la carga genética, tengo menor probabilidad de expresarlo. Y por eso es importante la recomendación a los hijos cuando uno tiene diabetes o tenemos antecedentes familiares de obesidad. Señora. Es difícil, creo, mantener la circunferencia de cintura. Porque uno es delgado y sin embargo la circunferencia abdominal. Por eso es que el síndrome metabólico tiene mayor prevalencia a mayor edad. Y les explico por qué. Eso es algo característico de la mujer. La mujer no suele tener distribución de grasa abdominal hasta después de la menopausia. Después de la menopausia hay una redistribución del tejido graso corporal hacia la zona centro-abdominal. Y ahí es donde la mujer, a pesar de que es de constitución física delgada, aumenta su circunferencia abdominal. ¿Y qué se hace en ese caso? Actividad física y una buena alimentación. Lo que se modifica en realidad por el cambio fisiológico de edad no se puede alterar, no se puede evitar. Pero si uno está en un peso adecuado y sigue manteniendo la actividad física, esa distribución centroabdominal, si bien estéticamente va a ser importante, para la salud no le va a traer complicaciones. Con respecto a la dieta que estaba observando, que se indica casi el 50% que sea vegetales, fruta, verdura, hay pacientes que no pueden respetar, por ejemplo, el paciente que tiene divertículos, ¿cómo hacen con esa dieta? En los pacientes que tienen divertículos, lo que tratamos de hacer o intenta el médico hacer permanentemente es una buena tolerancia, aunque sea verduras cocidas. Seguramente lo que no puede consumir es crudo, pero si uno combina, por ejemplo, una ricota descremada o un queso petit suisse descremado con alguna verdura cocida
fraccionada, cortada, y hecha con alguna clara de huevo, eso disminuye la probabilidad de tener algún tipo de descompostura o de diarrea. Entonces lo que tratamos de adaptar es la dieta lo más adecuada posible a cada caso en particular, en el caso de divertículos. Y de síndrome, es decir, de colon irritable, yo porotos, garbanzos, lentejas, todo lo que tenga piel y semillas... No se puede consumir. No lo puedo consumir. Bueno, se reemplaza en ese caso, digamos, dentro del grupo de almidones, de legumbres, están los vegetales C también. ¿Qué significa? Si yo no tolero todo lo que viene en grano por intolerancia intestinal, es un equivalente comer, para que uno lo pueda reemplazar como grupo, papa, batata, zapallo o mandioca. Esos son los vegetales C. O puedo transformarlo en almidones, en alguna pasta seca, por ejemplo, que seguramente va a tener una buena tolerancia. Ahora, el tema es la medida. Si yo cambio mi grupo de granos, porque no los tolero, puedo ponerlo o reemplazarlo, ese grupo de granos, por una taza de té, o de arroz, o de fideos, que si a eso tengo buena tolerancia. Exactamente, exactamente. Ese grupo forma, digamos, es equivalente. Cuando yo no tolero las legumbres, puedo cambiarlo por los vegetales C o por los grupos de almidones. Perdón, y también usted se refirió a la dieta, cuando hay sobrepeso, reducirla en un 7 o un 10%. El peso corporal. ¿De todo el peso no es mucho? ¿Una persona de 80 kilos que tenga que bajar 8 kilos? No, señora, eso es altamente factible de lograr. Es decir, una persona que tiene 80 kilos no puede pesar 70 por más que sea lo ideal, pero sí le podemos pedir que baje un 10% de su peso. No se hace de golpe. Cuando uno indica un plan de alimentación para reducción del peso, lo que se pretende es la reducción de su 10% del peso corporal en un año. Entonces, cuando usted me dice una persona de 80 kilos que tiene que bajar 8 kilos y que el plan de alimentación se hace a un año, es menos de 1 kilo al mes. Así que es algo que se puede lograr, porque es lo que uno puede lograr y mantener a largo plazo. Esas personas que bajan 30 o 40 kilos, esos obesos mórbidos, y que ahora hay varios programas de televisión, la realidad es que fracasan el 100%. Lo que pasa es que después no salen en televisión cuando fracasan y tuvieron el rebote, porque ninguna persona, a la luz de evidencia científica, excepto que se haga una cirugía de obesidad, puede mantener menos del 20% del peso máximo que logró en su vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo ese sistema, es decir, para aumentar de peso nosotros aumentamos primero la célula grasa con triglicéridos, que es la grasa que ocupa el adipocito, que es la célula grasa. Cuando uno sigue aumentando de peso y ese adipocito se llenó de triglicéridos, tenemos que formar nuevas grasas o nuevas células grasas para volverse a rellenar de triglicéridos. Cuando yo bajo de peso, disminuyo el adipocito de tamaño, pero ya no reduzco el número de esas células grasas que se me multiplicaron. Entonces, la reducción de peso que yo puedo sostener a largo plazo, más del 20% del peso máximo, no se ha logrado hasta ahora a largo plazo. Y lo que uno desea como salud es que yo baje un porcentaje en mi peso y que no lo vuelva a ganar. Porque si yo bajo 20 kilos y subo 30, y bajo 20 y subo 15, mi curva siempre de peso es ascendente. Entonces a mí me conviene bajar un porcentaje de peso moderado, entre el 7 al 10%, y mantener ese descenso de peso a lo largo de los años. Eso se considera un éxito en nutrición. Todo lo demás es venta de algo que es impracticable a largo plazo. Lo que pasa es que la dificultad que yo veo en general, en cualquiera, yo estoy en neuropsiquiatría y cognitiva, todo sistema de mejora de la calidad de vida de la enfermedad, para mí se basa en dos fundamentos grandes, que son uno, todo el tratamiento, y el otro, la rehabilitación del pensamiento. Uno tiene que aprender a usar la medicación, aprender a cambiar los hábitos,
Es lo más difícil. Es lo más Es difícil. lo más difícil. Es que en realidad esto, para todas las enfermedades crónicas les quiero contar, sea que yo tengo hipertensión arterial aislada, sea que tengo diabetes como única enfermedad, sea que tengo colesterol como única enfermedad que a mí no me duele ni me pasa nada, me lo diagnostica el médico en un análisis de sangre. Todas las enfermedades crónicas que no podemos curar los médicos, sino tratar y acompañar al paciente, la base del resultado del tratamiento médico es el cambio en el estilo de vida. Claro. Y es lo más difícil de hacer, ¿por qué? Porque si a mí, yo tengo 65 años y nunca me gustó caminar y nunca lo hice, que el médico esté sentado delante mío y me diga, señor, usted a partir de ahora tiene que caminar 30 minutos por día. Y la verdad que todos se levantan, se van y dicen, muy buena la recomendación, pero hágalo usted. O es más, le pueden preguntar al médico si el médico lo hace, lo que está diciendo como recomendación. Entonces, pero ¿cuál debería ser la conducta? En todas las enfermedades crónicas, el responsable del resultado no es el médico, sino el paciente. Y en realidad el problema es mío, no es ni del médico, ni de mi mujer, ni de mis hijos, es mío el problema. Entonces, para los cambios de conducta, mire, yo he hecho infinidad de cursos de educación para pacientes, para tratar de que mis pacientes diabéticos tuvieran buenos resultados en su performance de vida, en la adherencia al tratamiento médico, y créanme que aún haciendo cursos que se hacen en Europa, en Estados Unidos, en el cambio motivacional, yo siempre digo, debe venir del paciente y de la familia del paciente. Si hay un paciente diabético en la familia, tenemos todos diabetes. ¿Qué significa? No es que vos comes esta comida y todos adelante tuyo comemos una comida que vos no podés comer. Si hay un integrante en la familia que tiene hipertensión arterial, la sal se saca de la alimentación en cuanto a las formas de cocción y se agrega en forma moderada o se destierra. Porque en realidad las nuevas guías de alimentación en pediatría a los niños te hacen la sugerencia de que cocines y que les des alimentos sin sal. No necesitamos sal agregada, los alimentos per se tienen sal. Se puede condimentar con cualquier otra especie menos con cloruro de sodio si uno tiene hipertensión arterial. Y eso significa que es un elemento más. Ayuda pero no cura. Pero si además de bajar la sal, que disminuye la presión arterial en unos 8 a 10 milímetros de mercurio, además de eso hago actividad física, bajo otros 10. Entonces es todo importante. Y si lo acompañamos todos, porque en casa hacemos todos los mismos y nos alineamos para contenerte, también es más fácil. Porque el paciente crónico, el no poder curar una enfermedad, genera impotencia, genera frustración y genera depresión. Entonces, si uno contiene al familiar, entre todos hacemos una alimentación que sea adecuada, al menos créanme que es más fácil. No sé si al paciente le va a alcanzar para generar todos los cambios adicionales que tiene que hacer, pero va a servir. Y siempre piensen en el número, son 30 minutos por día de caminar, no son ni 3 horas, por supuesto que si tengo obesidad severa y a mí cuando camino se me paspan las piernas o tengo dolor en las rodillas, puedo intentar hacer algo en bicicleta que disminuyo el peso al ponerlo en el asiento. Si tengo muchos problemas de artrosis, me puedo meter en una pileta y hacer aquagym. Es decir, y si no puedo caminar porque tengo un impedimento físico, puedo hacer actividad física de tren superior. Todo sirve. Todo sirve. No tiene que ser caminata, puede ser cualquier actividad. Puede ser cualquiera. Cuando hablamos de actividad física aeróbica, puede ser caminar, trotar, bailar tango, todo lo que requiera movimiento per se. Bicicleta fija, todo lo que requiera movimiento. Aunque no sea 30 minutos seguidos. Aunque no sean 30, pueden ser 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde, de ir al trabajo, cuando salgo al mediodía, almorzar algo liviano y poder salir a caminar otra media hora que me den, o 15 minutos cuando estoy al mediodía y 15 minutos cuando salgo del trabajo. Sí. El profeta habla de sal yodada como buena, ¿te refieres a sal marina? No, la sal yodada es una sal, eso es una diferencia por vivir en nuestro suelo, en la zona sudamericana.
nuestros suelos son pobres en yodo y nosotros tenemos el riesgo por vivir en estas latitudes de tener hipotiroidismo. Es una patología que es muy frecuente por el déficit de yodo en los suelos y en los alimentos que consumimos. Entonces, por una ley nacional, nosotros yodamos la sal para no tener el déficit y no tener en todo el grupo poblacional el bocio, que son esos cuellos agrandados, y esa disfunción de tiroides por el déficit de yodo en nuestro suelo. Entonces, de tener que agregar sal a los alimentos, aún teniendo hipertensión arterial, está permitido agregar un blister de aspirina, que yo la saque, que son 500 miligramos de cloruro de sodio en cada una de las comidas si cocinan sin sal. Entonces eso está permitido y es una manera de prevenir, aunque yo sea hipertensa, de tener alguna disfunción tiroidea por el lugar en donde vivo.